Muy bien, ahora sí, muy buenos días con todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien en todo y sobre todo que estén con buena salud. Como cada fin de semana, pues a estas horas conectándonos para lo que es nuestro curso, el desarrollo de nuestras clases, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con lo que es el curso de matemática. Sería nuestra segunda clase ya. Entonces, como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas nuevamente, basta con ingresar a la plataforma de nuestra institución y las pueden ver pues las veces que ustedes creen convenientes, ¿sí? De todas maneras, también comunicarles que aparte de esto tenemos clases grabadas que también se encuentran en la plataforma. Entonces, creo como institución les estamos dando un montón de apoyo para que ustedes no tengan ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación para no poder entregar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Esos exámenes a tiempo. De todas maneras, si por ahí todavía quedan algunas dudas con respecto a lo que son los cursos, recordarles que cuentan con nuestros números de celulares también, para de esta manera nosotros poder apoyarles de una manera más directa ya, ¿sí? Por favor, como siempre, la recomendación durante el desarrollo de nuestra clase, por favor, que cuenten con su módulo al costado para que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Muy bien, entonces, ya saben, cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que pueda ser, estoy para poder apoyarlos. Ahora sí, les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. Miss, una consulta. Miss, Buenos días. Te escucho, te escucho. los exámenes vienen en los módulos que nos han dado. Sí, dentro de lo que cuando ustedes se han matriculado, les han enviado un módulo en el cual pues está la parte teórica, si estamos hablando de matemática, están las fórmulas de lo que es matemática, tienen los ejemplos desarrollados y al final del curso son las preguntas del examen, dice examen para el alumno o ejercicios para el alumno o algo así. Entonces, es lo único que ustedes tienen que desarrollar, por si acaso no se vayan a tomar el afán de estar transcribiendo todo lo que les han enviado, no. Eso es para que ustedes lo puedan estudiar. Lo que ustedes van a entregar a la institución simplemente es el desarrollo de sus exámenes, nada más. Ya ustedes vean si lo estudian del celular, de la laptop, quizás algunos tienen la posibilidad de imprimirlo, eso ya queda a criterio de cada uno, ¿sí? Pero lo único que ustedes van a entregar al colegio, pues es el desarrollo de esos exámenes que tienen ahí. Nada más. Y por favor, también cada uno tiene su tiempo de entrega, ¿sí? A ustedes, al momento que se han matriculado, les han dado una fecha de entrega. No pasémonos esos días, al contrario, quizá ganemos ese tiempo, podemos entregar con unos días de anticipación que va a ser mucho mejor, va a ser mucho mejor. Recuerden que estamos contra el tiempo, entonces lo que nosotros no queremos tampoco pues es que ustedes se pasen de días, ¿sí? Entonces entreguemos esos exámenes a tiempo, trabajémoslo con tiempo, no esperemos tampoco a última hora, si mañana es mi fecha de entrega, pues recién el día de hoy está realizando los exámenes. Ustedes saben que las cosas a última hora como que tampoco sale bien, ¿verdad? Entonces todo con anticipación, con paciencia, vamos a hacer un buen desarrollo del examen. Otra cosa que también les recomiendo yo es que el examen, a veces cuando tenemos alternativas, hay muchas alternativas que no coinciden, entonces para nosotros poder demostrar nuestro resultado, pues qué mejor que el procedimiento. Entonces yo particularmente les recomiendo que trabajen en un cuaderno, quizás trabajémoslo con todo y procedimiento, ¿sí? Trabajémoslo con todo y procedimiento. Muy bien, entonces, ¿algo más, alguna duda más acerca de lo que es el examen, de cómo es la entrega, por favor? Para ya. Profesora, yo ya lo desarrollé todo el cuadernillo del semestre, del primer módulo, toda la cantidad, tanto como práctica como el examen bimestral, y podría entregar un día antes o dejando antes del 25. ¿Para cuándo tienes tu fecha de entrega? Para el 25, porque, De este mes, 25 de porque, febrero. porque el módulo uno ya lo terminé así como en enero nomás, el día que me matriculé y me entregaron, y hace 5 días nomás lo terminé. Qué bueno, me da mucho gusto.
Sí, yo creo que ya hoy día estamos 12, si es que tienes fecha de entrega para el 25 de febrero, que ya no falta mucho, son 13 días nada más que falta. Ya creo que en el transcurso de estos días tienes que ir comunicándote con la persona que te matriculó, ¿sí? Con la persona que te matriculó, porque la persona que te matriculó, como es el asesor de cada uno de ustedes, nosotros en oficina tenemos más de 10 señoritas jóvenes que están trabajando. Entonces, los encargados de recoger sus exámenes son las personas que les han matriculado a ustedes. Entonces, yo creo que sí, ya puedes ir comunicándote para que puedas ir enviando esos exámenes. Ya acá la persona que va a hacer, al que tú le vas a entregar tus exámenes, pues va a distribuir los exámenes a cada docente para que ellos puedan ser revisados. ¿Sí? Creo que sí, ya puedes ir enviándolo ya, puedes ir enviando. Como le digo, trabajemos con el tiempo ustedes, estamos contra el tiempo, entonces ganémoslos al tiempo, por favor. ¿Sí? Me da mucho gusto que lo puedan trabajar y es más, sí, las preguntas del examen son súper sencillas y todo está basado en la parte teórica que ustedes tienen en el módulo también. ¿Sí? Está basado todo en lo que es la parte teórica del módulo. Muy bien. ¿Algo más, por favor? ¿Algo más? Ninguna, profesora, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a dar inicio ya, como no hay ninguna duda, me parece, respecto a lo que son los exámenes, vamos pues con nuestra clase. Les voy a compartir pantalla para poder empezar ya con el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Muy bien, por favor me confirman si es que pueden visualizar mi pantalla. Sí, me confirman, por favor, me confirman, por favor. Sí se ve, Miss. Sí se ve. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es el curso de matemática. Nuestro tema del día de hoy son los números naturales. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes si se trata de los números. Sí, sí se trata de los números, porque si me preguntan con letras, pues voy a tener dificultades también ahí. Muy bien, entonces, nosotros la clase pasada habíamos estado hablando acerca de lo que venían a ser los conjuntos, ¿verdad? Dijimos que los conjuntos pues serán la unión, la agrupación, la reunión, ya sea de personas, animales, cosas, ¿verdad? Para nosotros poder agrupar estas debían tener algo en común. Por eso yo podría decir el conjunto de animales, porque los elementos eran netamente animales, o el conjunto de los números, porque los elementos eran netamente los números, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder agrupar, estas debían tener algo en común, ¿verdad? A los conjuntos dijimos que siempre los íbamos a denotar con letras mayúsculas, siempre. Y sus elementos, pues, con letras minúsculas. Si los elementos eran letras, bastaba con que nosotros lo hacíamos la separación con una coma, pero si los elementos eran números, pues teníamos que separarlos a cada uno de ellos con un punto y coma, ¿cierto? Dijimos también que los elementos de nuestros conjuntos siempre iban a estar protegidos, ya sea mediante llaves o ya sea mediante lo que son los diagramas de Venn-Euler. Diagramas de Venn-Euler son todas las figuras cerradas, cualquier figura, pero tiene que estar cerrada. Entonces, dentro de estas figuras, nosotros podíamos denotar lo que son los elementos de nuestros conjuntos, ¿verdad? Muy bien, cuando nosotros hablamos de conjuntos, la clase pasada hablamos de las clases de conjuntos. Teníamos el conjunto vacío, ¿cierto? El conjunto vacío, como su propio nombre lo dice, vacío, pues cuando no tiene nada de elementos, ¿cierto? No tiene nada de elementos. A mí me dicen las dos cabezas de un niño que se llama Pedro, imagínense. Hasta el momento todavía no vemos ningún niño que tiene dos cabezas, entonces es algo ilógico, algo que no existe. Por lo tanto, ese conjunto no tiene elementos, ¿verdad? Hablamos también del conjunto unitario. Como su propio nombre lo dice, unitario, pues es aquel conjunto que poseía un solo elemento, ¿verdad? Un solo elemento. A mí me dicen la capital del Perú, eso es Lima. Solamente hay una capital y eso es Lima. Entonces, ese ejemplo es del conjunto unitario. Les decía todavía que ustedes en el libro, por decir, tienen para que puedan denotar a qué tipo de conjunto pertenece. Tienen ejemplos ustedes. Si dentro de lo que recuerdo, ustedes tienen, por decir, tienen la palabra vals y les dice la vocal de la palabra vals. ¿A qué conjunto pertenece? ¿Verdad? Y eso, pues, nosotros en la palabra vals encontramos solamente una vocal, que es la letra A.
Por lo tanto, eso le pertenece al conjunto unitario, ¿verdad? Hablamos también del conjunto finito. ¿Por qué se le llama conjunto finito? Pues se le llama conjunto finito porque tiene fin, porque nosotros podemos contar cuántos elementos tiene ese conjunto. Si a mí me dicen el conjunto A es igual los días de la semana, pues los días de la semana sabemos que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me dicen los meses del año, sabemos que son 12, ¿verdad? Podemos nombrarlos cuáles son. Me dicen los números naturales menores que 20. Ya, pues del 1 hasta el 19. Podemos contar. Entonces, esos son los conjuntos finitos cuando nosotros podemos contar y decir cuántos elementos tiene dicho conjunto, ¿verdad? Muy bien. También en la clase pasada hablamos de los conjuntos infinitos. Infinitos, su propio nombre lo dice, ¿verdad? Infinitos. Son aquellos conjuntos, pues, que tienen elementos que no se va a poder terminar de contar. Ustedes tienen ahí otro ejemplo que tienen en su libro, en su módulo. Dice, los cabellos, y justo estábamos hablando, ¿verdad? La semana pasada, los cabellos de las personas del Perú, si no más recuerdo. Imagínense, yo les decía, ni siquiera en mi propia cabeza voy a terminar de contar cuántos cabellos tengo, ¿cierto? Entonces, eso se trata de un conjunto infinito, donde nosotros no podemos nombrar a cada uno de esos elementos, no tienen fin esos elementos. Hablamos también del conjunto universal. Dijimos que el conjunto universal, pues es un conjunto, es muy diferente al conjunto infinito. El conjunto universal es un grupo grande del cual nosotros podemos sacar más subconjuntos, ¿verdad? Incluso les hice el ejemplo, si hablamos por decir de nuestra institución, hablamos del Colegio Sane, ¿cierto? Hablamos del Colegio Sane, es mi universo. Dentro de este universo yo puedo sacar quizás mis alumnos por grados, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Puedo formar conjuntos. Puedo formar conjuntos, no sé, quizás por departamentos, ¿cierto? Mis alumnos del departamento, no sé, por decir nosotros que estamos en Ancash, no sé, ¿verdad? En todos los departamentos. ¿Qué más? Podemos nombrar quizás, no sé, por la costa, la sierra, la selva, ¿verdad? Entonces, de este universo que yo tengo, puedo sacar más conjuntos. Eso es el conjunto universal. Es muy distinto al conjunto infinito. Es muy distinto. El conjunto universal tiene fin, pero es algo, un grupo más grande, del cual nosotros, pues, podemos sacar más conjuntos, ¿verdad? Muy bien. Nosotros la clase pasada también hablamos de lo que era, por decir, la pertenencia y la pertenencia, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos esta E, esto significa pertenece, 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 ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos esa E, pero con una rayita oblicua, esto significaba que no pertenece, ¿verdad? No pertenece. Y cuando se habla de la pertenencia y la no pertenencia, pues vamos a hablar cuando un elemento le pertenece o no le pertenece a un conjunto, ¿cierto? Si acá yo tengo mi conjunto A, va a ser igual, supongamos las letras A, E, I, O, I, U, ¿verdad? Entonces tengo las vocales ahí, A, E, I, U. Entonces acá me dicen A pertenece a. Me piden poner verdadero o falso. Si A pertenece a, ¿verdad? Entonces yo veo si esta vocal A está dentro del conjunto A, ¿verdad? Me voy a fijar si esta vocal A está dentro o es un elemento de A. Y efectivamente en este caso es un elemento, por lo tanto A le pertenece a, ¿verdad? El elemento A le pertenece al conjunto A. Si a mí me dicen O pertenece a, nuevamente me fijo, ¿sí? Nuevamente me fijo si esta vocal O está dentro de A. Y efectivamente la vocal O pues lo tenemos acá, ¿verdad? Por lo tanto, esto también sería verdadero, ¿cierto? Sería verdadero. Pero si a mí me dicen y me ponen M pertenece a A, M pertenece a A. Acá me dicen que M pertenece a A. Dentro de los elementos del conjunto A no está M. Por lo tanto, esto será falso.
¿verdad? Es falso, porque M no es un elemento del conjunto A. Entonces, eso era lo que es la pertenencia y la no pertenencia. Siempre cuando hablamos de pertenencia, pues nos vamos a referir que un elemento tiene que estar dentro de mi conjunto para que pertenezca. Y si no está, pues obviamente no va a pertenecer. ¿Sí? No va a pertenecer. Muy bien, entonces, ¿qué más? La clase pasada nosotros hablamos de las clases de conjunto, ¿verdad? De las operaciones también hemos hablado, operaciones con conjuntos. Hablamos de la intersección, ¿verdad? Intersección de conjuntos. Cuando nosotros hablamos de la intersección de conjuntos, dijimos que la intersección siempre lo íbamos a denotar con una U, pero de reverso, con una U volteada. Esto quiere decir intersección. ¿Y qué es intersección? Pues la intersección son los elementos comunes de mis conjuntos. Si yo tengo el conjunto M, por decir, es igual a E, I, O, U, ¿sí? Estos son los elementos de M. Tengo el conjunto N que tiene por elementos, supongamos, A, B, C, D, E, ¿verdad? Supongamos que son los elementos. Lo voy a trabajar ya las tres operaciones, ¿sí? La primera es la intersección, que está denotada con una U hacia abajo. La segunda operación que hemos hablado es la unión. Es la unión que está denotado con una U hacia arriba, una U normal. Y la tercera operación que nosotros hemos hablado, pues es la diferencia. Es la diferencia. ¿Qué es diferencia? La diferencia es en la resta. Cuando ustedes ven diferencia, ese es el otro nombre de la resta. ¿Sí? Entonces, hablamos también de la diferencia. Hablamos la clase pasada de las tres operaciones. Si a mí me dicen diferencia, pues va a ser una resta. M menos N. En este caso, porque mis conjuntos son M y N, ¿verdad? M menos N. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera operación, que es la intersección, dijimos que la intersección son los elementos comunes de mis conjuntos. Entonces digo, M intersección N será igual. Elementos comunes. ¿Qué se repiten? La A y la A. Ah, muy bien. Entonces, la A es un elemento de la intersección. ¿Qué más se repite? La E. Sí, la E para acá y la E para acá. También se repite la E. ¿Qué más? La I no se repite, la O no se repite y la U no se repite. Por lo tanto, los elementos de la intersección serían A y E. ¿De dónde saca A y E? ¿Por qué? Porque son los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Son los elementos comunes de mis conjuntos, ¿cierto? Cuando nosotros queríamos hacer la gráfica, esto es mi conjunto M, ese es mi conjunto M, y lo voy a graficar de otro color incluso para que ustedes puedan distinguir, y esto es el conjunto N. M y N. ¿Estamos? M y N. Estos elementos que se repiten de la intersección, dijimos, pues que se ponen acá en el espacio del medio, porque miren, este espacio del medio es el espacio compartido por ambos conjuntos. Por acá pasa azul y por acá pasa rojo. Entonces, este espacio del medio es el espacio donde comparten los dos conjuntos. Por lo tanto, acá va mi conjunto de la intersección, los elementos de la intersección, A y E, ¿cierto? A y E. Ese es el espacio de la intersección. Ahora, cuando nosotros hallamos la siguiente operación que viene a ser la unión, voy a trabajar con el mismo ejemplo. ¿Qué es la unión? Dijimos que la unión pues siempre se le denotaba con una U hacia arriba, una U normal, ¿verdad? Entonces a mí me dicen hallar M unión N. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos que vamos a empezar por poner en primer lugar todos los elementos del primer conjunto. En este caso, todos los elementos de M, todos los voy a poner. Todos estos elementos los voy a transcribir. Entonces tendría A, ¿verdad? E, I, O y U. Son los elementos de M. Ahora voy a transcribir o voy a poner los elementos de N. ¿Pero qué elementos? Simplemente los que faltan. Porque no puedo poner un elemento que esté basta vez.
Entonces, por decir, voy a seguir poniendo ahora los elementos de N. La A ya lo tengo acá, ya no es necesidad, ya no hay necesidad de ponerlo, ya no lo tengo que poner. La B sí, pues la B no hay. La C tampoco no hay la C. La D tampoco no hay la D. Y la E ya lo tengo. Entonces, estos serían los elementos de A, de M, unión N. Si nosotros queremos graficarlo, ¿sí? Si nosotros queremos graficarlo, sería pues nuestra gráfica de esta manera. M, ¿cierto? M. Acá lo voy a hacer de rojo. N, N. Ya sabemos que al medio está A y E, ¿verdad? Está A y E. Estoy trabajando con este ejemplo por si acaso. Porque cuando nosotros hacemos la gráfica, pues siempre al medio son los elementos que se repiten. Entonces, ¿qué me quedaría en M? Acá simplemente I, O, ¿verdad? I, O, I, U. ¿Y qué me quedaría en N? Me queda B, me queda C y me queda D. Si a mí me dicen, haya la unión es todo, pues. Cuando me piden hallar la unión, ¿qué quiere decir? Que yo voy a empezar poniendo los elementos en primer lugar de acá, para no confundirme, ¿sí? Lleno todos estos elementos, termino con I, O, U, en denotar esos elementos, y recién tengo que pasar a lo que es la intersección. Llego a E, termino poner los elementos de la intersección y paso a lo que es los elementos del otro conjunto. Entonces, de esa manera hallamos la unión. Si a nosotros nos dan gráfica y nos dicen, haya la unión es todo, porque vamos a sacar cada elemento. Y ustedes fíjense acá, por favor, si a mí me dan la gráfica y saco los elementos directamente, sería I, O, U, ¿verdad? A, E, B, C, D. Y es lo mismo que yo he hallado acá. Es lo mismo. Cuando nosotros vamos a sacar elementos de un conjunto, ojo, no importa el orden. Yo puedo sacar, como en este caso, primero la I, la O, la U, después la A, la E, la B, la C, la D. No importa el orden. Lo que interesa cuando nosotros vamos a sacar los elementos es que todos los elementos tienen que estar presentes. Si son números, primero saco el 30 y después saco el 2, no hay problema. No hay problema. Como vuelvo a repetir, lo importante es que todos los elementos tienen que estar presentes. No importa el orden, ¿sí? No importa el orden. Entonces, cuando nos habla de intersección, es solamente el medio. Unión, la unión es todo. Y la diferencia pues es resta. Vamos a trabajar con el mismo conjunto, ¿sí? Con el mismo ejemplo que estamos haciendo ahí. Vamos a trabajar con ese mismo ejemplo. Me dicen hallar M menos N, ¿verdad? Yo lo tengo a M acá. Lo voy a hacer de otro color a N para que ustedes puedan distinguir. Trabajo con N acá, ¿verdad? Al medio, ya sabemos, están A y E. ¿Por qué está ahí? Porque son los elementos, pues, que comparten estos conjuntos. En M me quedó I, me quedó la O y me quedó la U. Y en N me quedó B, me quedó C y me quedó D, ¿verdad? A mí me piden hallar M menos N. ¿Qué me están diciendo? Me dicen al conjunto M, es decir, al primer conjunto, quítale, réstale todo el segundo conjunto. Quítale, réstale todo este conjunto. Y fíjense hasta dónde pasa N, todo el que está acá de guinda, todo el que está de guinda. Por lo tanto, los elementos de M menos N en mi gráfica, M menos N, los elementos de M menos N son I, O, I, U. I, O, U. Nada más. Y si fuera de reverso, algunos se dicen, y si fuera N menos M, pues ahora de reverso. Al primer conjunto, N, le vamos a quitar todo M. A N, al que está de guinda, lo vamos a quitar todo el celeste, todo, hasta donde pase celeste. ¿Y qué me quedaría? Me quedo con B, me quedo con C y me quedo con D. Nada más, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hallamos la diferencia en un conjunto, nos vamos a quedar con los elementos netamente que le pertenecen a ese conjunto.
netamente que le pertenecen a ese conjunto. Fíjense acá, si nosotros estamos hablando de m menos n, pues a m le estoy quitando todo n y me voy a quedar con los elementos netamente de m, porque i, o, u, esos elementos no lo comparte con n. Esos elementos son netamente que le pertenecen a m. Y si me dicen n menos m, ya pues ahora es de reverso. Nos vamos a quedar con los elementos netamente que le pertenezcan a n, porque le estamos quitando todo lo que es m. Entonces, cuando nosotros hallamos la diferencia, nos vamos que le pertenece netamente a nuestro punto. Netamente. Elementos que no van a compartir. ¿Estamos? Muy bien, pero eso ha sido nuestra clase de la semana pasada. Simplemente les estoy recordando. Porque nuestro tema del día de hoy son los números naturales. ¿Sí? Son los números naturales. ¿Y qué serán los números naturales? Nosotros estamos acostumbrados siempre, a veces en nuestro quehacer diario, siempre usamos matemática. Siempre, Me voy al mercado, me compro 2 kilos de arroz. Estoy hablando de los números. Quiero 5 panes. Estoy hablando de los números. ¿Verdad? En nuestro quehacer. Estoy cocinando. Pues hoy ya lleno 2 tazas de agua y lleno este arroz 1 taza. Estamos aplicando matemática. Matemática está con nosotros a diario. A diario. A veces muchos dicen, yo odio la matemática y no me gusta la matemática. Pero en el fondo, pues, están aplicando matemática en todo. Y cuando nosotros hablamos de los números naturales, aún más. Los números naturales son aquellos números que son positivos y los números exactos. Si a mí me dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esos son los números naturales. Todos los números positivos y los números exactos, ¿sí? Entonces, acá les he presentado una pequeña definición para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento. Dice, los números naturales expresan valores referentes a cosas enteras, 1 persona, 2 personas, porque yo no puedo decir media persona o 1/4 de persona, ¿verdad? Entonces, 1 persona, 2 personas, es decir, es cuando nosotros vamos a nombrar cosas exactas, no partidas. Los números naturales van de 1 en 1, desde el 0 y los números enteros positivos. Es decir, en algunos casos lo consideran desde el 0 a los números naturales. Pero imagínense si yo estoy contando y digo, tengo 0 gallinas. Pues no hay ninguna gallina, ¿verdad? Entonces, más que todo, los números naturales siempre empiezan del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque el 0 es un número que a nosotros no nos afecta en nada. A veces cuando lo necesitamos al 0 lo ponemos en los números negativos también. Y a veces cuando lo necesitamos, pues lo ponemos en los números positivos. Entonces el 0 es el número que divide, está al centro. Cuando nosotros hacemos nuestra recta numérica, ¿sí? Nuestra recta numérica, es decir, cuando ubicamos nuestros números en nuestra recta numérica, esta es mi recta numérica, voy a poner las flechitas a los costados. ¿Por qué? Porque esas flechitas me indican pues que esa recta continúa, se va. Voy a ubicar al 0 al medio. El 0 es el número que nos divide a los números positivos que se van a la derecha hasta el más infinito y los números negativos que se vienen a la izquierda, que también se vienen y se van hasta el menos infinito. El 0 es el que divide. El 0 está al medio. Por eso vuelvo a repetir, en algunos casos lo consideran para el positivo o en algunos casos cuando lo necesitamos lo consideramos al negativo. El 0 es neutral. Es neutral. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de los números naturales son todos los que están a la parte derecha del 0. Estos son los números naturales y todos los números exactos, porque recordemos en los números, que están positivos, yo puedo decir 5.3, eso ya no es un número natural, eso es un número decimal. Yo puedo decir 6 quintos, una fracción, pero cuando yo voy a resolver esa fracción me va a salir un número decimal. No, esos no son los números naturales. Los números naturales son todos los números exactos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, etcétera, 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 que se van hasta el más infinito. ¿Sí? Esos son los números naturales. Todos los números positivos y los números exactos. Exactos. El cero no se le considera, o en algunos casos lo consideran, pero vuelvo a repetir, el cero es neutral, a veces para los positivos y a veces para los números negativos. Dice acá, no admiten la participación de las unidades y solamente expresan valores positivos. Son simplemente, cuando ustedes ven, quizás se ponen a revisar los libros, a los números naturales siempre lo denotan con una N, pero esta N tiene algo en particular que tiene dos palitos para acá. Se dice que con uno de los palitos pues se lee números y con el otro de los palitos se lee naturales. Entonces, cuando nosotros hacemos números naturales, ya no hay la necesidad de que yo esté escribiendo todo esto. Números naturales, ya no. Basta con que yo ponga esta sigla, esta forma de poder denotar a los números naturales y con eso significa que dice lo mismo, números naturales. ¿Sí? Muy bien, los números naturales pues obviamente nos sirven para contar, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de un conjunto, por decir, tengo mi conjunto A, un ejemplo, tengo mi conjunto A, tiene por elementos A, E, I, O, U, ¿verdad? Me dice cuántos elementos tiene este conjunto. Ah, pues para esto me están los números naturales, ¿verdad? Para esto están los números naturales. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Este conjunto A, el número de elementos de A que tiene es 5. Entonces, para eso también me ayudan los números naturales, para poder contar los elementos de un conjunto, ¿cierto? Esos son los números naturales, entonces, todos los números positivos y exactos, nada más. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, obviamente, no solo pues ya sabemos que son los positivos y exactos, o ya sabemos que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera, que se van hasta el más infinito, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer operaciones con los números naturales. Vamos a hacer las operaciones básicas. Ojo, estas son las operaciones básicas. Si uno domina estas 4 operaciones, matemática es muy sencillo. La matemática es muy sencillo. Si sabemos sumar, sabemos restar, sabemos multiplicar y sabemos dividir, la matemática es súper fácil. Súper fácil. Por eso se le llama operaciones básicas, con lo que son, en este caso, los números naturales. ¿Sí? Son operaciones full básicas que nosotros debemos dominarlos. Para aprender matemática debemos saber sumar, restar, multiplicar y dividir, porque así nosotros estamos en la universidad, por decir, siempre vamos a llegar a estas operaciones básicas para poder obtener nuestro resultado. Por más difícil que sea el ejercicio, vamos a llegar a estas operaciones básicas para nosotros poder obtener el resultado. Por eso, estas 4 operaciones son las operaciones básicas de la matemática. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar trabajando cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera operación, que es la adición, o también más conocido como la suma, ¿verdad? La adición o la suma. ¿Y qué es sumar? ¿Qué será sumar? ¿Verdad? Imagínate, dice acá un ejemplo que es el que les estoy poniendo. Imagínate que estás colocando, dice manzanas en 5 manzanas rojas y en el otro 4 manzanas verdes. ¿Cuántas manzanas pusiste en total? Si las cuentas todas, verás que tienes 9 manzanas. Si tenemos 2 grupos de elementos y deseamos saber cuántos tenemos en total, lo que estaremos haciendo es unir los grupos y contar los elementos del conjunto unión. A esa, dice, operación se le llama la suma. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué están leyendo teoría? ¿Qué es sumar? ¿Qué es sumar? Yo creo que sumar, pues, es agregar, ¿cierto? Aumentar, añadir a algo que nosotros ya tenemos. Si yo tengo 5 pancitos, le aumento 3 pancitos más, 5 más 3, voy a tener 8 pancitos. Si yo tengo 2 gallinas, le agrego 5 gallinas más, pues 2 más 5 tendré 7 gallinas, ¿verdad? Si yo tengo 10 soles, le agrego 3 soles más, tendré 13 soles. Eso es sumar. Agregar,
añadir, aumentar a algo que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Eso es la suma. Pero cuando nosotros hablamos de la suma, pues no voy a decir, ¿verdad? Este número más este número me da el otro número. No, se escucha feo. Así como cada uno de nosotros tenemos un nombre, pues cada una de estas operaciones también tienen sus partes, tienen sus nombres. En el caso de la adición, estos dos números que se están sumando, ¿sí? Son los sumandos. Estos dos números que van a hacer la operación de la suma son los sumandos. Ya sabemos que este simbolito de la crucecita, pues, nos indica que vamos a sumar, ¿verdad? Porque si nosotros vemos en un ejercicio, por decir una rayita, eso es la resta. Pero si vemos la crucecita, eso quiere decir que nosotros vamos a sumar. Entonces, son los sumandos y el resultado se le llama la suma total o simplemente la suma. O simplemente la suma. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la adición, son sumandos y la suma. Así se habla. Así se habla y se pronuncia cada uno de las partes de nuestra adición. Vamos a ver las propiedades de la adición. Vamos a estudiar netamente 4 propiedades de la adición, ¿sí? Que son muy importantes. Vamos a estudiar la propiedad de clausura o clausurativa. Vamos a estudiar la propiedad conmutativa. Vamos a estudiar la propiedad asociativa y vamos a estudiar la propiedad modulativa o más conocida como el elemento neutro. ¿Sí? Más conocida como el elemento neutro. ¿Qué es la propiedad de clausura? ¿Qué es la propiedad de clausura? Cuando nosotros, obviamente, ¿verdad? La propiedad de clausura me dice la suma de 2 o más números naturales, ¿verdad? La suma de 2 o más números naturales tiene que ser otro número natural. Obvio, ¿verdad? Obvio, obvio, como dicen los niños en el colegio, obvio microbio te dicen así. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy sumando por decir 5 más 3, el resultado es 8. ¿Verdad? 5 más 3, el resultado es 8. Imagínense, el 5 es un número natural. ¿Verdad? El 5 es un número natural. El 3 también es otro número natural. También es otro número natural. Y por ende, o ya se sobreentiende que el 8 también tiene que ser otro número natural. Porque sería ilógico si yo sumo números naturales que me salga pues un número por decir decimal o que me salga de resultado un número negativo. Sería algo ilógico, ¿verdad? Si nosotros sumamos números naturales, obviamente el resultado tiene que ser otro número natural. Eso nos dice la propiedad de clausura. La suma de 2, dice, de 2 números o más números naturales, pues tiene que ser otro número. Hablamos de la siguiente propiedad, que es la propiedad conmutativa. ¿Sí? La propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa dice lo siguiente. Si yo sumo 5 más 2, 5 más 2, esto me da 7, ¿verdad? 5 más 2 es 7. Es lo mismo a decir si yo quiero sumar primero el 2 y después el 5, porque 2 más 5 sigue siendo 7. Entonces, la propiedad conmutativa dice, el orden de los sumandos, ojo, recordemos que estos son los sumandos, el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, el orden de nuestros números que se van a sumar no va a alterar, no va a cambiar nuestro resultado. El orden de los sumandos no altera la suma. Eso nos dice la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Si yo sumo 5 más 6, 11, ¿verdad? 5 más 6, 11. 6 más 5 sigue siendo 11. No hay por qué cambiar el número, no hay por qué cambiar el resultado, no tiene por qué cambiar ese número del resultado. Por eso, el orden de los sumandos no altera la suma. Propiedad, que es la propiedad asociativa. Asociativa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la propiedad asociativa? A veces, muchas veces, con apenas
Con apenas un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay alumnos a la espera, están que me escriban al WhatsApp. A ver, a ver, a ver. Ahí está. A ver, por acá. Ya está. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la propiedad asociativa, les iba diciendo, a veces con solamente nombrarnos el título, ya nos están diciendo mucho. Imagínate si a mí me dicen la propiedad asociativa. ¿Qué es asociativa? Asociar. ¿Y qué es asociar? Juntar. ¿Verdad? Asociar es juntar. Entonces, si a mí me hablan de la propiedad asociativa, dice, no importa la forma de cómo nosotros agrupemos a nuestros sumandos, porque el resultado va a seguir siendo lo mismo. Si yo tengo por decir 3 más 7 más 4, supongamos que tengo esos números. Muy bien, me dicen, a ver, demuéstrame con estos números que cumple la propiedad asociativa, que se cumple lo que dice la propiedad asociativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asociar. Asociar quiere decir juntar. En primer lugar, quiero juntar el 7 más 3 y este 4 lo vamos a dejar soltero por ahí. ¿Sí? Vamos a ver cuánto sale del resultado. Siempre tenemos que hacer primero los paréntesis. 3 más 7 es 10. 10 más 4, el resultado es 14. ¿Cierto? Es 14. Muy bien, ahora quiero agrupar de otra forma. El 3 lo quiero dejar soltero y los que lo vamos a emparejar son al 7 y al 4. 7 más 4. 7 más 4. ¿Verdad? Primero los paréntesis. El 3 sigo copiando normal. Más 7 más 4, 8, 9, 10, 11. Y 11 más 3, 14. Muy bien, ya estuvieron solteros el 4, ya estuvieron soltero el 3, ahora le toca estar soltero al 7. Más. Ahora vamos a agrupar al 3 y al 4. 3 más 4. ¿Cierto? Entonces 7 sigue siendo 7. Vamos a hacer la operación de lo que está dentro del paréntesis. 3 más 4, esto es 7. Y 7 más 7 es 14. Díganme, ¿cambió mi resultado? ¿Cambió mi resultado? ¿Así yo haya cambiado la forma de agrupar? No, ¿verdad? Por eso se dice, la forma de cómo nosotros agrupemos a nuestros sumandos no altera la suma. Es decir, no cambia el resultado. Sigue siendo lo mismo. Ojo, y puedo tener más números y lo puedo agrupar de la forma que a mí me plazca. El resultado va a seguir siendo lo mismo. Eso nos dice la propiedad asociativa. La forma de cómo se agrupen los sumandos no altera, no cambia la suma. ¿Sí? La respuesta sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, no cambió. Y finalmente, tenemos lo que es la propiedad del elemento neutro. Elemento neutro. Elemento neutro. ¿Qué es la propiedad del elemento neutro? Se le llama elemento neutro en primer lugar porque este número no va a cambiar el número que nosotros tenemos. No va a cambiar. Elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro en la adición? Ojo, en la suma es el 0. Es el 0. Es el 0. ¿Por qué es el 0? Porque ustedes recuerden que nosotros sumamos cualquier número más el 0, la respuesta sigue siendo el mismo número. Se le llama elemento neutro porque no cambia nuestro número. El número sigue siendo el mismo. Les voy adelantando ya. Cuando nosotros vamos a hablar de la multiplicación, en la multiplicación el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Se le llama elemento neutro porque no cambia el número. Sigue siendo. A mí me dicen suma 1236 más 0. Pues sigue siendo 1236. 1236. ¿Verdad? Esto es el neutro en la adición, el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0
el resultado sigue siendo el mismo número. ¿Estamos? Entonces, esta es la primera operación básica de lo que es, pues, los números naturales, la adición. Ya sabemos entonces, ¿qué es adición? Agregar, aumentar, ¿verdad? Añadir a algo que nosotros ya tenemos. ¿Cuáles son las partes de la adición? Los sumandos y la suma. Los sumandos y la suma. Tenemos netamente 4 propiedades básicas en lo que es la adición. Tenemos la propiedad de clausura. ¿Qué nos dice clausura? Si sumas 2 o más números naturales, obviamente el resultado tiene que ser otro número natural. ¿Verdad? Obvio, nos tiene que salir otro número natural. Porque vuelvo a repetir, si yo sumo 2 más 3, no me va a salir pues menos 5 o no me va a salir 5,3. Eso quiere decir pues que estaría haciendo algo mal en la operación, ¿verdad? 2 más 3 es 5. 2 natural, 3 natural, 5 tiene que ser natural. ¿Y qué son naturales? Exactos y positivos. Exactos y positivos. Eso me dice la propiedad de clausura. La suma de 2 o más números naturales tiene que ser otro número natural. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? El orden de los sumandos no altera la suma. Si yo sumo 20 más 10, 30. ¿Y qué pasa si lo pongo al 10 primero y después al 20? 10 más 20 sigue siendo 30. Entonces, el orden de nuestros sumandos no altera la suma. Ya sabemos que suma es el resultado, ¿ah? Suma es el resultado. Entonces, no importa cómo sume mis números, la respuesta sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Los sumandos se pueden agrupar de cualquier forma. El resultado será siempre lo mismo. No importa cómo nosotros agrupemos a nuestros sumandos. Lo que más importa es que tenemos que obtener el mismo resultado. Otra cosa, cuando nosotros hablamos de matemática, la matemática es un curso tan bonito, sinceramente, es un curso tan hermoso que no solamente cuando nosotros vemos un ejercicio, pues tenemos una forma de poder desarrollar ese ejercicio. No, la matemática nos da varios caminos para nosotros poder desarrollar un ejercicio. Pero obviamente siempre tenemos que buscar pues el camino más corto y el camino más sencillo, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar eso. Pero ojo, no quiere decir que vaya a ser el único camino. Hay muchas opciones de poder resolver un ejercicio en matemática, pero lo más hermoso es que todos tenemos que llegar a un solo punto, a un solo resultado. ¿Sí? Y eso más o menos se asemeja a lo que dice esta propiedad asociativa. No importa cómo asocies y cómo resuelvas tus ejercicios o cómo los agrupes esos números, tu resultado tiene que ser lo mismo. Tenemos que llegar a una misma respuesta. ¿Sí? Y la propiedad del elemento neutro, que es lo más sencillo, que todo número sumado más 0, el resultado va a ser el mismo número. Por eso se le llama neutro, porque no cambia nuestro número. El número sigue siendo lo mismo. Como les dije, ya les adelanté. Nosotros cuando vamos a ver la multiplicación, también vamos a hablar de un elemento neutro en la multiplicación. Y ese va a ser el 1. Entonces, por ahí tampoco hay muchos estudiantes que se confunden. Cuando le hablan de elemento neutro, piensan que es lo mismo en la adición y en la multiplicación. No. En la adición es el 0 y en la multiplicación es el 1. Porque elemento neutro significa que no va a cambiar nuestro número. Si yo lo pongo elemento neutro en la multiplicación, todo número multiplicado por 0 cambió, se convierte en 0. Pero si lo ponemos el 1, todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Se le llama neutro porque no cambia nuestro número. Sigue siendo el mismo número en el resultado. ¿Sí? Sigue siendo el mismo número en el resultado. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias que puedan tener respecto a este tema de lo que es la adición? El día de hoy simplemente voy a resolver esta primera operación que es la adición. La siguiente semana vamos a culminar con lo que es la sustracción, la multiplicación y la división, y también que tenemos ahí lo que son las operaciones combinadas, ¿sí? Y pues la siguiente semana ya estaríamos terminando porque solo tenemos un tema en RM, razonamiento matemático, para poder trabajarlo también.
¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? Por más pequeña que puedan tener, dudas, inconveniencias, estoy escuchándolos. Ninguna, profesora. Ninguno, todo quedó claro, ¿verdad? Como le digo, este tema es un tema súper básico, es un tema súper sencillo. Y como les vuelvo a repetir, pues imagínense, nosotros acá aplicamos matemática diario en nuestra vida y con los números naturales mucho más todavía. Siempre estamos a diario hablando de ellos. A diario está con nosotros. Muy bien. Entonces, si es que no hay ninguna duda, si es que ya no hay ninguna inconveniencia respecto a este tema, pues con esto yo estaría culminando ya la clase del día de hoy. Como siempre, pues recordándoles nada más que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean volver a verlos, basta con ingresar a nuestra plataforma institucional. En ella las van a encontrar y las pueden visualizar las veces que ustedes crean convenientes, ¿sí? Adicional a esto, también tenemos otras clases que son netamente grabadas ya sin participación de estudiantes, que también está en la plataforma. Vuelvo a repetir, creo que como institución les estamos dando un montón de facilidades para que ustedes ya no tengan ningún pretexto al momento de poder presentar esos exámenes a tiempo, por favor, a tiempo. Como les dije la semana pasada, yo los admiro mucho a ustedes. Sé que por A o B motivos han dejado de estudiar, pero nunca es tarde. Sé que muchos somos papás, son mamás, son hermanas mayores, son hermanos mayores, entonces damos ese buen ejemplo a los que vienen atrás, ¿sí? Quiero terminar con ustedes el 5º año de secundaria, los años pasan rápido, los meses pasan rápido, de acá en un cerrar y abrir de ojos ya van a estar con el certificado que ustedes desean. Y vuelvo a repetir, esos certificados que nosotros les otorgamos les va a servir si ustedes desean postular a las universidades, institutos, eso ya va a depender de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Entonces, por favor, simplemente a echarle esas ganas, a cumplir con esos exámenes, a respetar esas fechas de entrega, porque obviamente si ustedes se entregan con días pasados, quizás en el colegio les van a aceptar, pero pues creo que no está bien para ustedes eso. Vuelvo a repetir, estamos contra el tiempo. Entonces, ganémosle al tiempo. ¿Sí? Ganémosle al tiempo. Muy bien, entonces, yo con esto me estaría despidiendo si es que no hay ninguna pregunta. Simplemente recordándoles, pues, que todos los días domingos de 9 de la mañana a 10 de la mañana tienen una cita con la matemática. Sí, tienen una cita con la matemática. De todas maneras, si después de acá todavía tienen dudas, cuenta con nuestros números de celulares también para nosotros poder apoyarles de una manera ya más directa. ¿Estamos? Un abrazo a la distancia, que tengan bonito día todavía, porque recién está empezando la mañana, que tengan bonita semana, que todo les vaya bien y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo. Un abrazo, cuídense mucho, chao. Chao.